el Estado ruso y la Iglesia ucraniana. Un ensayo de Ángel Santos Hernández, sacerdote jesuita. La inmensa región habitada por los rutenos o pequeños rusos, para distinguirlos de los grandes rusos o rusos propiamente tales, llevaba el nombre de Ucrania, que literalmente significaba frontera, porque este país se encontraba en los confines de la Rusia propiamente tal. Esa Ucrania de límites un tanto vagos e indeterminados era una vasta región de bosques que gradualmente se iba transformando en estepas arboladas y luego en estepas llanas. Era el punto de contacto entre diversos pueblos del este europeo, en concreto moscovitas, polacos, tártaros y turcos, situada en gran parte del reino polaco-lituano. Quedaba ampliamente encuadrada entre tres grandes ríos, el Dnieper, el Pripet y el Dniester, al este, norte y oeste respectivamente. En el siglo XIX, después de haber sufrido sucesivas desmembraciones de su territorio, comenzaron estos rutenos ucranianos a reivindicar una unidad nacional basándose en su lengua común y en una historia y tradiciones propias reveladoras de un mismo origen. Así, los historiadores ucranianos, en contraste con los historiadores rusos, que sostienen que ucranianos y rusos tienen unas influencias e interdependencias comunes que han ligado desde siglos un pueblo al otro, concretamente la conquista y la colonización de las estepas meridionales, la industrialización del sur y la reacción contra el zarismo, sostienen al mismo tiempo que las divisiones sociales y económicas impuestas a los ucranianos no les han permitido constituirse en un estado homogéneo autónomo. Esto es verdad, evidentemente. Después de 3 siglos bajo dominio lituano-polaco, hicieron tentativas de constituirse en estado independiente en 1648 como resultas de una revolución capitaneada por el cosaco Bohdan Khmelnytsky. A su muerte en 1657 sobrevino una divergencia de opinión entre los cosacos ucranianos. Unos querían seguir bajo dominio polaco, aspiraban a unirse a los rusos y un tercer grupo patrocinaba una alianza con los turcos. En el 1667, Kiev y una parte de Ucrania al este de Dnieper, conocida con el nombre de Pequeña Rusia, pasaron al dominio ruso, y los que quedaron bajo dominio polaco seguirían los mismos destinos de todo este país, dividido entre Rusia y Austria. Al final de la Primera Guerra Europea, los rutenos quedaron repartidos nuevamente entre Rusia, a la que quedó adjudicada la mayor parte, Polonia resucitada, que tomaba la Galicia, y Rumanía, a la que se anexionaba la Bucovina y la Besarabia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las minorías ucranianas de Polonia y Rumanía volvieron a formar parte de Rusia, integradas en la República Federal Rusa, fundada en el 1922. Su territorio, que era de 445.300 kilómetros cuadrados, subía a los 576.000 después de las últimas anexiones posbélicas. La Galicia de la Polonia Oriental, la Rusia transcarpática de Checoslovaquia y la Besarabia y Bucovina de Rumanía. Los rutenos. Con el nombre genérico de rutenos en eslavo Rusini, se designa a los pequeños rusos o eslavos del oeste y suroeste de Rusia y a algunos otros grupos afincados en Galicia y en algunas regiones de Rumanía, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. Kiev había sido su centro civil y religioso. En la actualidad están en su mayoría dentro de la República de la Unión Soviética llamada de Ucrania. Varios millones se encuentran repartidos por otras repúblicas soviéticas y cerca de 1,5 millones esparcidos en diversos estados a lo ancho y largo del mundo. Según un censo de 1959, en toda Rusia los ucranianos eran 36.981.000 en la población total rusa de 208.826.650. La República Ucraniana comprendía 41.869.000 habitantes en total, de los que eran ucranianos 31.852.000. En la terminología de la Curia Romana y lo mismo de la Real Cancillería Polaca, con el término de rutenos se designaba a los cristianos de rito bizantino eslavo residentes al oeste de la línea que va de los alrededores de Alto Dvina al Bajo Dnieper. Los rutenos pueden considerarse como la raza y origen del pueblo ruso, que hace más de 10.000 años se establecieron en Ucrania y fundaron el primer estado con capital en Kiev. Aquel primitivo estado formado en territorio de la Ucrania actual durante el siglo IX bajo la dirección de aventureros escandinavos, los varegos. Llevaba el nombre de Rus o Gran Ducado de Kiev. Comprendía la Ucrania actual, las tierras centrales de Rusia y la llamada Rutenia Blanca o Bielorrusia. Esos varegos, aunque seguían manteniendo relaciones con sus naciones de origen, pero de hecho se habían eslavizado con rapidez, como indican los mismos nombres que utilizaban: Izyaslav, Viatoslav, Vodomir, Vladimiro, Yaroslav, etc. La administración estatal primitiva de la Rus, armonizada entre el sistema feudal normando, los varegos eran escandinavos, y el sistema autocrático bizantino, se dividía en diversos ducados, provistos de una amplia autonomía que representaba su independencia, gobernado cada uno de ellos por un miembro de la casa o familia de los Riurik. El duque Riurik
precisamente había sido el primer príncipe escandinavo que se estableció entre los eslavos orientales. Gobernó en la región de Pskov y Novgorod, mientras un hermano suyo de nombre Olé conquistaba la región de Kiev. Al gran duque de Olé le sucedía en el 912 su hijo Igor, desposado con la princesa Olga, la cual a la muerte de su esposo tomó la regencia del ducado en el 945 durante la menor edad de su hijo Sviatoslav, y muerto a su vez sus tres hijos nietos, por lo tanto, de la princesa Olga, Yaropol, Oleg y Vladimiro recibieron cada uno su propio ducado. Kiev tocó a Yaropolk, Korestén a Oleg y Novgorod a Vladimiro. Eran los comienzos del gran ducado de Kiev, que andando el tiempo daría origen al Estado ruso. Los datos que aquí aduzcamos deberán ser completados con los que damos en los estudios sobre Rusia y Polonia. Hasta entonces puede decirse que eran un pueblo desconocido. Muy pronto descubrirían el camino, todo a lo largo del Dnieper, que les llevaría hasta el Mar Negro y de ahí a Constantinopla. Era además el momento en que las poblaciones eslavas del territorio comenzaban a organizarse bajo caudillos poderosos y a formar sus pequeños principados. Sobresaldrían el Novgorod al norte y el Kiev al sur, sobre el Dnieper, que venían a ser como dos pequeñas capitales, donde comenzaba a esbozarse un comienzo de vida política. Principado y cristiandad de Kiev. Su evangelización les llegaría preponderantemente por la vía de Bizancio, no por la de Occidente, y por eso mismo quedarían de parte de la ortodoxia después de la ruptura de Miguel Cerulario. Véase el estudio sobre Rusia. Vimos allí cómo el cristianismo había penetrado en la Ucrania actual por emisarios bizantinos, después de haber sido ya evangelizada la vecina Bulgaria. Con todo, ya vimos también cómo la princesa Olga, regente del reino ucraniano, había hecho grandes esfuerzos para implantar el cristianismo en su territorio mediante sus misivas a Occidente. Incluso había llamado al obispo Adalberto de Alemania, 961-962, el año 1054 moría Yaroslav, dejando bien arraigado el cristianismo. Ese mismo año tenía lugar en Constantinopla la escisión de Cerulario. Rusia estaba ya ligada a Constantinopla y era natural que al cabo de algunos años hubiera de seguir en la escisión a la Iglesia Madre Constantinopolitana. La ruptura con Roma, o mejor con la Unión Católica, no se llevó a cabo inmediatamente después de la ruptura constantinopolitana. Perduró aún algún tiempo, como lo dan a entender los numerosos matrimonios entre príncipes y princesas de Kiev con miembros de las casas reinantes de Europa, y como resulta de las relaciones directas de la Iglesia ucraniana con la sede romana.
Tampoco iba a durar mucho la preponderancia de la misma ciudad y ducado de Kiev, debido sobre todo a diversas luchas y disensiones internas. En concreto, algunos otros descendientes de la casa de Rurik se habían establecido en las regiones comprendidas entre el Volga y el Oka, formando un estado propio con capital en Suzdal. Su duque, Andrés Bogolyubsky, cayó el año 1169 sobre Kiev, dejándola medio en ruinas y retirándose luego a sus tierras del norte. Desde esta época comienza ya la decadencia del principado kioviense, corriéndose la nueva preponderancia rusa hacia los ducados de Suzdal y de Moscú, que comenzaba este último a ganar importancia. En la región occidental surgía, por su parte, otro gran ducado, el de Vladimiria o Volinia, 988-1379, y un segundo de importancia, el de Halik o Galicia, 1126-1371. El príncipe Danilo de este último principado, 1238, entablaba desde 1243 relaciones con la Santa Sede. En tiempos de Inocencio IV, con vistas sobre todo a una cruzada contra los turcos. Siguieron las divisiones intestinas entre los diversos ducados rutenos, y ello ocasionó en el siglo XIV que cayeran bajo dominio de polacos y lituanos. La unión política entre Lituania y Polonia, iniciada en el 1386 con el matrimonio entre el gran duque Jagellón y la princesa Edwiges, reforzada luego con los tratados de Harold en 1413 y de Lublin en 1669, dejaba integrados a todos los rutenos dentro del gran estado polaco-lituano. Vicisitudes de la metropolia de Kiev. Pero más que el desarrollo político, nos interesa aquí el desarrollo eclesiástico o religioso. Sabemos por la historia que varios legados pontificios tras la ruptura de Constantinopla se habían trasladado a Ucrania para procurar reforzar los lazos de unión existentes entre Kiev y Roma. Es muy cierto que en esta época el gran príncipe de Kiev reconocía expresamente la autoridad del Papa, lo mismo que San Teodosio y todos sus seguidores. Ciertamente para el 1075 se pagaba el tributo convenido a la Santa Sede, y aún se cree que el Papa Gregorio VII coronaba los príncipes de Kiev. El primer metropolita de Kiev que rompió los lazos de unión con Roma, reconociendo ahora la jurisdicción del patriarca constantinopolitano, fue el griego Nicéforo en el 1104. Pero en el 1147 el concilio de obispos ucranianos rompía a su vez con el patriarca de Bizancio, y por mayoría de votos concedía la dignidad metropolitana de Kiev al ucraniano Clemente Smolatics.
se le dio la bendición con las reliquias del Papa San Clemente. No duraría mucho tiempo esta situación, pues los partidarios de la Iglesia Ortodoxa Bizantina, ayudados por los príncipes de Suzdal, arrojarían de la sede quioviense al metropolita Clemente y establecerían en ella nuevamente a metropolitas griegos. Hemos visto cómo a partir de 1126 nacía el nuevo ducado de Halik y a expensas del rey Kiev. Conseguida la independencia política, nada de particular tenía que buscaran a sí mismo la independencia eclesiástica. Desde el 1141, los príncipes o duques de Halik habían conseguido ya la erección de una metropolia propia, independiente de la de Kiev, aunque después de la muerte del titular Antonio no tendría metropolitas propios a partir de la segunda mitad del siglo XIV. En el entretanto, Kiev había sido conquistada y saqueada por los tártaros o mongoles en el 1240, con lo que vino a perder lo poco que le quedaba de preponderancia entre los eslavos. De ahí que el antiguo principado de Kiev quedara ahora reemplazado por el principado o reino de Halik y Volinia. Volvieron a reanudarse las relaciones con Roma y así en 1245 el arzobispo ucraniano Pedro y probablemente el metropolita de Kiev Pedro Akerovich participaron en el primer concilio ecuménico de Lyon. Al mismo tiempo, un legado del Papa Piano di Carpine entró en tratos con el príncipe de Halik y Volinia, Daniel. Esas conversaciones llevaron hasta la conclusión de una nueva unión con Roma y a la coronación del mismo Daniel o Danilo por Inocencio IV en el 1255. En todo caso, no sería más que una unión efímera. En el orden político, el ducado de Halik sería conquistado el año 1341 por el rey Casimiro III de Polonia y el ducado de la Volinia y demás territorios a la derecha del Dnieper hasta Kiev por el gran duque de Lituania. En el siglo XIV también. Desde 1386, Polonia y Lituania quedaban unidas bajo la persona de un mismo rey y ello acarrearía importantes consecuencias para la historia de la metropolia de Kiev. Su jurisdicción se excedía originariamente a todas las tierras de los eslavos orientales. Después del saqueo de la ciudad por los mongoles, su metropolita Máximo abandonaba en el 1299 la misma ciudad metropolitana y se trasladaba más al norte, a Vladimir, aunque conservando por el momento la misma jurisdicción y aún el mismo título de antes. En el 1308 el duque de Volinia, Vladimiro, enviaba a Constantinopla al archimandrita Pedro con la misión de conseguir para sus dominios una metropolia propia, pero Pedro fue elegido él mismo metropolita de Kiev. Residía, como hemos dicho, no en Kiev, sino en Vladimir, y aún Vladimir sería abandonada en el 1325 para fijar la nueva residencia metropolitana en Moscú, ducado que iba suplantando en importancia al de Kiev.
Por su parte, el gran duque de Lituania, Olegeret, 1341-1377, en cuyos territorios se hallaba entonces la ciudad de Kiev, insistía ante el patriarca constantinopolitano para que fueran nombrados para aquella metropolia sus propios candidatos. De ahí que se alternasen diversos nombramientos para Kiev y para Moscú, según que prevaleciese el influjo de Moscú o el de Lituania. De todos modos, su jurisdicción era siempre una misma y común para ambas partes hasta el año 1458, en que alcanzaría Moscú su autocefalia. El último metropolita griego de Kiev lo sería el famoso metropolita Isidoro, que intervino en el concilio de Florencia y había de ser uno de los campeones de la unión con Roma. Al volver a su sede impuso la unión en sus tierras ucranianas, pero no pudo hacerlo en Moscú, donde sería incluso apresado, logrando al fin huir hasta Roma. Lo veremos enseguida. Entonces, ya Moscú se proclamaría protectora de la ortodoxia, eligiéndose en metropolita propio, de nombre Jonás, independiente ya del patriarcado de Constantinopla. Tras las uniones fracasadas, no se había dejado de lado ese acuciante problema de la unión. Se trataría nuevamente en el Concilio de Constanza 1417-1418 y luego en el de Florencia de 1439. En el de Constanza tomó parte el metropolita de Kiev, Gregorio. Se puso al frente de otros 19 obispos griegos, también presentes en aquel concilio, que tenían poderes para entablar negociaciones con las autoridades romanas y llegar incluso, si ello fuera posible, a la unión. El proyecto no tuvo éxito. Al menos podemos afirmar que el metropolita de Kiev, Gregorio, era partidario de la unión. Lo que no pudo conseguirse en Constanza se conseguiría años más adelante en Florencia, concilio al que asistía en calidad de padre conciliar el metropolita de Kiev y de toda Rusia, Isidoro. En el decreto de unión expresamente se decía: reconocemos que la sede apostólica y que el pontífice romano ocupan el primer puesto en el mundo entero y que el Papa de Roma es el sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero sucesor de Cristo, cabeza de toda la Iglesia, padre y doctor de todos los cristianos. El metropolita, luego cardenal Isidoro de Kiev, había sido nombrado metropolita de Kiev el año 1436 por el patriarca constantinopolitano. Había nacido en Mesembria de Grecia y había vestido el hábito monástico en el monasterio de Demetrio en Constantinopla. Las autoridades bizantinas lo enviaron en 1433 como legado suyo al concilio de Basilea, y en 1436 sería nombrado ya metropolita de Kiev y de Moscú. Era la época en que comenzaba el concilio ecuménico de Ferrara, trasladado luego a Florencia. El metropolita Isidoro llevaba a Moscú la misión específica de preparar aquella iglesia
para un entendimiento con la Iglesia de Roma, lo mismo que estaba tratando de hacer la Iglesia de Constantinopla. Sin apenas haber conocido el ambiente de Moscú, se trasladó a Ferrara en el 1437, designado además representante del patriarca de Antioquía. Él, él juntamente con el también célebre Besarión, había de ser en aquel concilio uno de los más destacados campeones de la unión de las iglesias. Al finalizar el concilio en el que se firmó por ambas partes la unión, el propio Isidoro, uno de los firmantes, tanto en nombre propio como en el del patriarca antioqueño, marchó a su sede de Kiev y Moscú, pasando antes por el territorio de Lituania. La unión proclamada por el metropolita Isidoro fue favorablemente acogida en Ucrania y en Bielorrusia o Rusia Blanca. Tanto el clero ucraniano como los fieles, todos recibieron al metropolita con señales de respeto, sobre todo en Chelm y en Kiev. Asimismo, se mostraban favorables a la unión los príncipes de Kiev, Olelko, y de Bielorrusia, Jorge, y el obispo de Vladimir. A pesar de todo, esta unión no pudo echar hondas raíces en el territorio ucraniano. Hubo varias causas que influyeron en el fracaso. Es que Moscú se oponía radicalmente a ella, sobre todo su príncipe Basilio, y cosa extraña, también no pocos católicos polacos-lituanos, entre ellos el obispo latino de Vilna, Mateo. Tras una lucha de unos 60 años, fracasaría nuevamente aquella unión proclamada por Isidoro. También en Moscú proclamaba la unión el metropolita Isidoro, pues su jurisdicción se extendía a toda la Moscovia. No halló eco ni en el pueblo moscovita ni en su príncipe Basilio. Llegó incluso a ser arrestado por orden del príncipe, aunque lograría escapar y refugiarse temporalmente en Kiev. Y aún de Kiev hubo de salir dirigiéndose a Roma. Era la Pascua de 1444. Primero se dirigió a Budapest, donde el rey Ladislao de Hungría-Polonia le concedió determinados privilegios para cuantos habían aceptado la unión entre los rutenos de Lituania y de Polonia. No pudo permanecer tampoco en el estado polaco porque por entonces se reconocía en Polonia al antipapa Félix V, y siguió camino de Roma, donde en 1458 renunciaba definitivamente a su sede metropolitana quioviense. En el 1439, tras la firma de la unión en Florencia, había sido creado cardenal juntamente con el arzobispo Besarión. El Papa Eugenio IV le envió como legado suyo a Constantinopla en misión de paz, y en Constantinopla precisamente se hallaba cuando la ciudad cayó en manos turcas. En Constantinopla consagraría en unión con el patriarca Gregorio Manmas un obispo propio para la Volinia. No pudo asistir a la proclamación de la unión en la misma Constantinopla, aunque sí tuvo ese consuelo en un segundo viaje en el 1453, poco antes de la caída de la ciudad,
caída que tuvo que presenciar y sufrir. Luego se trasladó nuevamente a Roma, donde moriría el 27 de abril de 1463. Tuvo los siguientes títulos o nombramientos eclesiásticos: metropolita de Kiev de 1436 a 1458, cardenal de la Iglesia, primer cardenal de rito oriental juntamente con Besarrión, con el título de Santa Sabina de 1439 a 1463 y patriarca inclusive de Constantinopla, aunque no pudo ejercer de 1459 a 1463. La nueva ruptura con Roma. Mientras el metropolita Isidoro estuvo en Kiev, la unión con Roma se salvó. Tampoco puso fin a esa unión su marcha hacia Roma. Hubo dos circunstancias que vinieron a ser favorables a la unión. Primero, la ruptura de las iglesias de Kiev y Bielorrusia con Moscú, que se sumó mediante el desdoblamiento de la metropolita de Kiev. Para adelante, esta abarcaría tan solo a Ucrania y Bielorrusia, mientras que en Moscú se establecía una nueva metropolita para toda la Moscovia. El metropolita Isidoro fue precisamente el último metropolita común. Esta separación o desdoblamiento fue aprobada por Pío II en 1458, tras la renuncia a su sede del propio metropolita Isidoro. La segunda circunstancia favorable sería la designación del nuevo metropolita de Kiev, Gregorio, compañero del mismo Isidoro y monje griego como él. Gregorio II, 1458-1472, llegaba a Ucrania con cartas del Papa para la iglesia ucraniana. Había sido escogido por el mismo Isidoro y consagrado en Roma por el patriarca constantinopolitano mismo, Gregorio IV, como metropolita de Kiev. El Papa pedía al rey Casimiro IV que recibiera con toda benevolencia al nuevo metropolita. Bajo su inmediata jurisdicción quedaban las diócesis siguientes: Kiev, Vladimir, Volinia, Luk, Chelm, Peremysl, Halik, Turip, Polok, Smolenko y Briansk. Así pues, también el metropolita Gregorio fue un celoso partidario de la unión, que siguió intacta durante todo su pontificado, tanto en Ucrania como en Volinia, aceptando naturalmente por la región polaco-lituana. Fue rechazado por la parte de Moscú, cuyo metropolita Jonás sería su primer metropolita. Encabezaba entonces mismo a utilizar el título de metropolita de Moscú y de toda Rusia. Había pues desde entonces dos metropolitas en Rusia: la de Moscú, independiente incluso del patriarcado de Constantinopla, y la de Kiev para la región rutena o polaco-lituana. Todavía unos cuantos sucesores de Gregorio II seguirían manteniendo en Kiev la unión florentina. La reconocía el inmediato sucesor suyo, Misael Prutsky, y puede darse como prueba la embajada y la carta enviada a Roma
en el 1476 al Papa Sixto IV, en la que pedía se le hiciera el honor de extender para el año siguiente a la iglesia de Kiev el jubileo que había tenido lugar el año 1475 en todo Occidente. La carta iba firmada por el propio metropolita Misael, por Juan, archimandrita del monasterio de las cavernas de Kiev, por el archimandrita de Vilna, Macario, y por algunos más. Parece que también siguieron siendo partidarios de la unión los cuatro metropolitas siguientes, a saber, Simón 1477-1488, el cual en 1487 consagró a Huasián como obispo de Vladimir en la Volinia, Jonás I 1488-94, Macario I 1495-97, uno de los firmantes de la carta a Sixto IV, y José Soltán 1498-1517, que propagó la unión de toda Ucrania con celo admirable. Tan solo a la muerte de Soltán en 1517 volvería el cisma a Ucrania, y la razón fue que Jonás II, enemigo declarado de la unión, vino a ser designado metropolita de Kiev gracias al influjo de Moscú, al casarse la hija del príncipe moscovita Basilio Helena con el rey polaco Alejandro. El cisma duraría al menos para algunas diócesis ucranianas hasta el sínodo de Brest-Litovsk en 1596, en que muchos rutenos, sobre todo de la Bielorrusia, volverían a aceptar la unión. La unión de Brest-Litovsk 1595-1596. Los ucranianos ortodoxos dependían de Moscú en el orden eclesiástico, pero en el político dependían del Estado polaco-lituano. De ahí que la nobleza rutena estuviera en ininterrumpido contacto con la sociedad polaca y lituana y sufriera el influjo marcado de una tendencia latinizante. Los matrimonios mixtos y las escuelas católicas, frecuentadas también por la juventud ucraniana ortodoxa, hacían que no pocos abrazaran el catolicismo, pero dentro del rito latino. A partir de 1550 se sintió un influjo mayor del luteranismo dentro de la misma Polonia, con graves impactos en determinadas familias polacas y rutenas. Y por lo que tocaba a la Iglesia ortodoxa, mucho más débil que la católica en el orden social, económico y cultural, no podía por sí sola oponerse a aquella avalancha de herejía. Por otro lado, nada podía esperar de las otras iglesias ortodoxas de Moscú y de Constantinopla, porque eran políticamente adversas al Estado polaco-lituano. Tan solo algunas de las cofradías o confraternidades, como las de Leopold y Vilna, podían oponer alguna efectiva resistencia. La situación era delicada para la Iglesia ortodoxa polaca. Para buscar una solución adecuada, algunos obispos ortodoxos rutenos comenzaron a pensar en las ventajas de una nueva unión con Roma, ya que, por una parte, experimentaban el estado lamentable de sus iglesias y, por otra, los éxitos de la católica romana contra los avances del protestantismo
El proyecto de unión comenzó a discutirse en algunas reuniones secretas de los obispos rutenos con el rey Segismundo III, que se mostraba favorable a la unión por razones aún meramente políticas. En las citadas reuniones pareció oportuno prescindir del príncipe Ostrogski, lo que acarrearía ciertas dificultades para adelante. En las conversaciones previas de unión habían de tener gran intervención dos jesuitas, los padres Posevino y Scarga. Posevino abogaba más bien por una acción indirecta, tratando de sembrar de colegios las fronteras ruso-polacas que irradiarían también el ambiente romano contra la invasión protestantizante. Para eso erigía Gregorio XIII un seminario en Vilna el año 1582. Por su parte, el padre Scarga había por su parte el presbítero Scarga hacía notar en su libro sobre la unión de la Iglesia de Cristo que uno de los obstáculos para la unión consistía en el rito eslavo de los ortodoxos, admitiendo los provechos de la unión en la que los ortodoxos unidos habían de tener una misma unidad en todo con los latinos. Se esforzaba en asegurar a los rusos que pasaran al catolicismo su propio rito, al que estaban tan apegados. La sugerencia tiene su importancia en tiempos en que más bien se abogaba por una cierta latinización. Parece que Posevino era partidario de ella, aunque con el tiempo cambiaría de opinión. Así, en la segunda edición 1603 de su biblioteca selecta, al hablar del modo de proceder en la acción misionera con griegos y rutenos, pide que sean retirados de ese apostolado todos aquellos que habían sido algún día de rito griego y habían pasado al latino, pues los tales no podrían trabajar con fruto entre los orientales, que aborrecen semejantes cambios. Posevino estaba mezclado en diversas embajadas políticas tanto en Rusia como en Polonia, y en 1585 se vio obligado a tener que abandonar esta última. En el entretanto, el asunto de la unión iría cambiando de rumbo hasta llegar 10 años más tarde a la firma en Brest-Litovsk. De hecho, los contactos de unión llevaron un rumbo distinto en Bielorrusia y en Ucrania. Veamos más despacio el desarrollo de los acontecimientos. A mediados del siglo XVI, Polonia ocupaba el Gran Ducado de Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Por su lado, Lituania se resistía a una total dominación y, lejos de formar parte integrante del reino polaco, conservaba una cierta independencia, aunque siempre bajo el dominio de Polonia. En cambio, Ucrania, esto es, el Principado de Kiev, caía directamente bajo dominio polaco. La Galicia y las demás regiones de la Ucrania occidental ya habían caído 2 años antes en manos de los polacos. Eran tiempos, además, en que comenzaba a
sentirse en todo este territorio una invasión marcada de las doctrinas calvinistas, consiguiendo no pocos adeptos entre los ortodoxos orientales y aún entre los mismos católicos polacos. La ortodoxia ucraniana había ido cayendo en una creciente decadencia entre el mismo clero y los monjes. Como hemos dicho ya, esta iglesia ortodoxa seguía bajo la jurisdicción del patriarcado constantinopolitano. La Laura Petenchersk era la residencia oficial del metropolita Kiev y constantemente iba aumentando sus posesiones territoriales, lo que no dejaba de constituir una seria tentación para clérigos y laicos. El pueblo, por su parte, deseaba tener su propia sede episcopal, y sucedía de hecho no pocas veces que una misma sede estaba ocupada por dos obispos distintos y para cuya posesión no dudaban en emplear métodos de violencia. En el 1583 la nobleza ucraniana enviaba un comunicado al metropolita de Kiev Halik, quejándose y acusándole de no cumplir con sus propias obligaciones. Constantinopla, por lo demás, de la que dependía la provincia eclesiástica de Kiev, se debatía en parecidos desórdenes. Hasta 4 candidatos distintos se disputaban la posesión del trono patriarcal, disputándose para ello el favor del sultán turco. Al fin lo conseguía el patriarca Jeremías II, aunque con diversos períodos de interrupción, de 1573 a 1579, de 1580 a 1584 y de 1586 a 1596. Para conseguirlo, el patriarca Jeremías se había comprometido a pagar anualmente hasta 500 ducados de oro a los restantes candidatos. Precisamente para buscar una solución económica a estos compromisos, había hecho un viaje a Kiev y a Moscú, sedes que tenían cada una de ellas su propio metropolitano, lo que no les impedía el llamarse ambos metropolitas de toda Rusia. En el 1582 el jesuita Antonio Posevino, enviado de las Santas Sedes, abandonaba Moscú sin haber podido conseguir nada de Iván IV en orden a una unión con Roma. 2 años después moría el propio Iván. Le sucedía su hijo Feodor, 1584-1598, aunque realmente incapacitado para gobernar. Tomaba la regencia su hermanastro Goudurov, el cual procuró por todos los medios a su alcance reforzar el poder del arzobispado de Moscú, no sin el plan de reforzar así el poder temporal del Estado mediante la institución de una iglesia centralizada. Era precisamente cuando llegaba a Moscú el patriarca Jeremías en demanda de ayuda económica para sus propias necesidades, en tanto a su favor que podía aprovechar Godunov Lo hemos visto al exponer las vicisitudes del arzobispo de Moscú. Efectivamente, en 1589 se llegaba a la erección del patriarcado autocéfalo de Moscú,
que debería comprender hasta 4 provincias eclesiásticas. Una de ellas, precisamente la de Kiev, es la que nos interesa por ahora aquí. A su regreso a Constantinopla, el patriarca Jeremías pasaba por Kiev y aprovechó la ocasión para deponer de su rango al metropolita Onesíforo, apoyándose en razones morales y en la negligencia en el desempeño de su cargo. Se designaba sucesor suyo a Miguel Raoza, 1588-1599, dejando bajo su propia jurisdicción las confraternidades instituidas por los ucranianos para atender a sus propias necesidades espirituales. Así quedaban al margen de la jurisdicción de cada obispo, a los que podía juzgar además el metropolita en los correspondientes tribunales. Todo ello vino a crear una tensión manifiesta entre las confraternidades y los obispos locales, que se seguían sintiéndose responsables del orden eclesiástico y tomaban la protección y defensa de la ortodoxia en el orden de la pureza de la doctrina y de la moral. Una situación que, lejos de ayudar a la religión, daba paso a un descontento grande y de confusión que llevaría a una situación al fin intolerable. Dos eran los extremos que chocaban continuamente entre sí. De un lado, un celo creciente en favor de la Iglesia ortodoxa, desarrollado por las confraternidades y apoyado por Jeremías II, y de otro, el deseo creciente también de la jerarquía misma de situarse bajo el supremo pastor capaz de organizarlo, protegerlo y desarrollarlo. La solución no se veía viable ni en Moscú ni en Constantinopla, y comenzaron a dirigir su atención al sumo pontífice de Roma. Veamos ahora lo que Roma venía haciendo por su parte. El legado pontificio presbítero Antonio Posevino había fundado ya una escuela para la juventud de Lituania en 1582, y con grande prestigio ciertamente. Lo mismo, un seminario en Vilna. A su regreso a Roma propuso al Papa Gregorio XIII la fundación de un colegio griego que tuviera como finalidad el proporcionar un conocimiento más profundo del catolicismo a los jóvenes ucranianos, pero incomprensiblemente ese colegio había de seguir el rito latino. Creía Posevino que, una vez ganada para el catolicismo la provincia eclesiástica de Kiev, podría esperarse para pronto la unión de la misma provincia de Moscú. Le parecía pues una ocasión sumamente favorable para que el mismo Papa escribiera a los ucranianos proponiéndoles sin más unión proponiéndoles sin más la unión. Caso de llegarse a ella, se les prometería la conservación del propio rito con todas sus ceremonias y tradiciones propias. Ya unos años antes, otro jesuita, el presbítero Pedro Payunwonsky, más conocido con el nombre de Pedro Skarja, había publicado una obra con el título de La unión de la Iglesia de Dios bajo un único pastor. En ella abogaba el jesuita polaco por la conservación del rito bizantino dentro de la misma unión. En sus prédicas no dejaba de lamentarse del desorden
que veía en toda la sociedad polaca. Por eso mismo, ortodoxos y calvinistas a una consiguieron hacer desaparecer la edición entera de esta obra. Eso, no obstante, los escritos y las prédicas del presbítero Skarga llegaron a arraigar hondamente en muchas mentes ortodoxas. Contribuyó a ello la peste desencadenada en 1571 sobre Vilna, en la que los jesuitas dieron incalculables muestras de caridad y de heroísmo, atendiendo a los apestados, lo que consiguió no pocas adhesiones al catolicismo. En Polonia moría Esteban Báthory 2 años antes de la erección del patriarcado de Moscú, y le sucedía Segismundo III. Con razón comenzó a temer que el recientemente erigido patriarcado de Moscú viniera a constituir una tentación muy fuerte para los ucranianos sujetos a su dominio. Esa fue la razón de que prestara todo su apoyo a las gestiones de Posevino y de Skarga en orden a una unión de los ucranianos a Roma. Los jesuitas, por su parte, creían que no era este asunto de inmediata solución, sino que requería su tiempo. Durante ese periodo preparatorio deberían ser aptamente formados y educados tanto los clérigos como los fieles ortodoxos, de modo que saliera de ellos mismos la petición de su integración a Roma. En cambio, había otros círculos polacos en los que se manifestaba un deseo de acelerar esa unión, aprovechando la misma situación social polaca y la de la misma Iglesia ortodoxa. Prevaleció esta última opinión, una solución con sus ventajas naturalmente, pero también con sus manifiestos inconvenientes que no han desaparecido ni aún hoy, pues la unión precipitada de unos cuantos obispos con sus fieles ha sido la causa de algunos prejuicios contra el papado y de una creciente aversión hacia él. Ese proceso de aceleración había de consistir en conversaciones privadas con miembros prominentes de la Iglesia ortodoxa, tanto del clero como del laicado, insistiendo en las ventajas que a todos proporcionaría semejante unión. Los dos personajes más destacados en estas conversaciones habían de ser el metropolita de Kiev Halik, Miguel Rajoza, y Basilio Ostrowski, príncipe ucraniano considerado como el defensor de la ortodoxia. El presbítero Posevino les declaró la posibilidad de una unión eclesiástica de la provincia de Kiev a Roma, no sin acentuar la razón histórica de que ya antes esta provincia eclesiástica había estado unida desde el bautismo mismo del príncipe Vladimir. Por su parte, el príncipe Basilio estaba bien convencido de la deplorable situación de la Iglesia ortodoxa ucraniana. Por eso mismo se había declarado defensor de la fe ortodoxa de su pueblo, si bien al mismo tiempo favorecía a Cirilo Lukács, cuyas ideas calvinistas eran bien notorias. Esta protección del calvinista Lukács vendría a sacudir la confianza que había puesto su pueblo en él. El príncipe Basilio no se oponía ciertamente a esta unión con Roma, pero exigía de antemano que la aceptaran también los demás patriarcados orientales, sin excluir al patriarcado de Moscú,
pero esta condición, el mismo príncipe lo sabía, era imposible por el momento. Ya hemos visto cómo Jeremías II había destituido a Onesíforo y designado a Miguel Rahoza como metropolita de Kiev. Ahora designaba un exarca, vicario patriarcal para la misma provincia, a Cirilo Terletsky como defensor de la misma ortodoxia. Al negarse el metropolita Rahoza a enviar al patriarca la suma de 1000 ducados de oro para sus necesidades económicas, era excomulgado y depuesto por el patriarca. De ahí que también Rahoza comenzase a pensar en una conveniencia de su unión con Roma. Se puso en contacto para ello con el obispo de Ivov Balaban, que estaba pensando por su parte en lo mismo. Pero ambos temían, y con razón, que los católicos polacos latinos insistieran ante la Santa Sede para que se impusiera a todos los unidos el rito latino, con el agravante de que, sobre todo entonces y también aún hoy, el pueblo confundía muchas veces rito y nacionalidad, y los ucranianos en modo alguno deseaban convertirse en unos ciudadanos polacos. La dificultad era seria, evidentemente. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. La primera condición de los ucranianos para la unión era que se conservara intacto su propio rito. Aquí pausamos.